conferencia coloquio sobre el Hospital del Futuro. Quiero, en primer lugar, yo agradecer al Club ERTEC que me haya invitado a moderar esta conferencia o este coloquio sin demasiados méritos, pero también con ánimo de aprender, porque todos ustedes saben de esto mucho más que yo. Y bueno, más o menos me han dado a entender que tenía que ser un moderador más bien guardia de tráfico, ¿no? Primero porque los que están aquí, los expertos que nos acompañan hoy, pues son gente moderada, que no necesitan demasiada ayuda de nadie que les lleve al redil. Y por otra parte, pues también porque yo tengo mucho que aprender, o sea que por eso mismo no voy a hacer otra cosa que ser un poco de guardia de tráfico, ¿no? Pues se trata de que ellos comenten lo que les parezca de este tema tan apasionante y tan abierto, por otra parte, porque el Hospital del Futuro pues es lo que no era hace 10 años y lo que no será dentro de 10 años y, por tanto, pues algo que está siempre en movimiento. Y eso es lo que haré, ser un poco guardia de tráfico también porque se espera que todos ustedes participen en este coloquio y bueno, yo procuraré pues eso, nada más que no entorpecer prácticamente, ¿no? Es muy complicado, primero porque los ponentes representan pues ámbitos muy diferentes pero muy complementarios todos de la sanidad, digamos, muy diferentes. Es muy complicado pues pretender meterles a todos en la misma, no sé, o preguntarles a todos por los mismos temas, pero por eso mismo, igual que el tema de la conferencia es muy abierto, yo también voy a plantear alguna cuestión muy abierta, de manera que puedan cada uno decir lo que les parezca oportuno y lo que tenga más que ver con su cometido, con su actividad diaria, y sin intentar, por supuesto, imponerles ni a ellos ni a ustedes ningún tema ni ningún enfoque. Yo, la primera cosa que se me ocurría, y voy a pasar al grano ya y a invitarles que hablen ellos, es si realmente hay que hablar del Hospital del Futuro o hay que hablar de los hospitales del futuro. Me parece que no es una cosa baladí, o sea, puede ocurrir que no es que estemos siempre planteándonos el hospital como ese gran centro pues de agudos, de alta tecnología y de patología compleja, y si no sería más sensato ya a estas alturas de la vida y con la experiencia de todos esos hospitales que han funcionado y que siguen funcionando y que a veces son grandes templos de la sanidad, si no habría que pensar que a lo mejor tiene que haber otros hospitales o incluso previamente a la construcción de esos grandes hospitales tecnológicos, por llamarlos de alguna manera, que sean los capaces de descargarle de esa parte, aquí se puede decir, porque nadie se va a sentir molesto, digamos, complicada e incómoda de los crónicos o de la gente que no está en su sitio en los grandes hospitales. No sé si esto podría servir para arrancar este tema más bien estructural, sobre el tamaño, sobre la proximidad, si ya se ha acabado el momento de los comarcales o no, incluso de si la solución está en la hospitalización domiciliaria, que eso es algo que por lo menos a los profanos, cuando lo oímos por primera vez, nos parecía que era algo pues como una contradicción en los términos, ¿no?, de hospitalización domiciliaria. Ahora ya sabemos que no lo es y que a lo mejor está ahí la salvación de esos hospitales que acogen a personas que a lo mejor no debían. Yo no voy a incumplir lo que he dicho de no imponer temas ni cuestiones y, por tanto, sin más, pensando que eso puede ser un marco a lo mejor de arranque, le voy a dar la palabra al doctor Antonio Burgueño, que es director general de hospitales de la Comunidad de Madrid y con una experiencia muy amplia, tanto en el sector público como en el privado, y que nos puede, imagino, ya poner también o ayudar a dibujar ese marco. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, don Javier. Yo como siempre, voy a verter sobre la mesa y sobre el auditorio mis dudas metódicas, que por lo tanto son más o menos cuñas para
para inquietar y para suscitar el debate. Por lo tanto, no sé si está bien que hable el primero, porque a lo mejor ya puedo revolucionar, digamos, la mezcla y la comida y ya puedo... Pero no tengo más remedio. O sea, ustedes me han dado la palabra antes que los demás y en 5 minutos voy a introducir mis dudas metódicas. Lo primero es que estamos en una revolución a una velocidad cíclica rapidísima. O sea, los hospitales del Renacimiento duraron 500 años, hechos en piedra, estuvieron 500 años y nos han servido. Pues alguien hace unos minutos me preguntaba si el Reina Sofía, el Hospital Provincial de Madrid, hasta cuándo había durado, y yo digo, pues yo estuve aprendiendo medicina en el Hospital Provincial y en San Carlos. Mi promoción cierra esos hospitales y abre el Hospital Clínico, y por lo tanto 500 años nos comportaron. Esos hospitales de piedra empezaron a resquebrajarse probablemente en los años 20 del siglo pasado, es decir, estuvieron sobreviviendo a la obsolescencia del modelo 30 años, pero nosotros hacemos hospitales en los años 70 y son obsoletos en el 80. Y los hospitales del 80 son obsoletos hoy. Por lo tanto, la obsolescencia en esto, pues es la misma que están teniendo las plantas de automóviles a lo largo de un siglo. El señor Ford no tiene nada que ver cómo inventó una planta de fabricación de automóviles con las que hoy tienen que ingeniarse con estas nuevas reglas de juego el mercado y la sociedad actual. Necesitan plantas de automóviles absolutamente diferentes. Y no dudan en tirarlas y hacerlas nuevas. El producto tiene que ser competitivo. Nosotros hacemos hospitales para más tiempo y en el pecado podemos llevar la penitencia. Primer tema. Segundo tema. Hospital público o el Estado siendo provisor de los servicios hospitalarios de una sociedad abierta, informada, competitiva, democrática y votante. ¿Cuánto tiempo le va a durar a España este modelo? Porque este modelo también ha entrado en obsolescencia en el mundo. Es decir, no es el modelo habitual, y la señora Merkel, que no tenía hospitales del Estado, pero ha impulsado la última salida de las instituciones paraestatales de los hospitales vendiéndolos. Por lo tanto, estamos ante un fenómeno en el que la dinámica de la sociedad podría impulsar a que la gestión pública de los hospitales pudiera ser una antinomia. Una antinomia. Dicho estos dos temas, tenemos otra cuestión. ¿Cómo se va a financiar la sanidad para decir cómo van a ser los hospitales? Y ahí, pues conviene decir cómo va a ser el sistema sanitario para poder. Y sobre todo, en lo que yo creo más, que es en el hospital que durante todo el medievo y todo el Renacimiento se hace como hospital cerrado, hoy es un hospital con toda porosidad, con toda penetrabilidad. Es decir, es un hospital sin barreras, no solo arquitectónicas, sino que el ciudadano, el cliente, el enfermo, entra y sale en el hospital. Entra y sale en el hospital porque el hospital se ha extendido operativamente a la cama del enfermo. Por lo tanto, la residencia en los casos de tercera edad
la habitación del enfermo en su casa es un elemento más del hospital. El hospital como carga tecnológica y lo que le comporta al tirar paredes, tirar muros, comportar nuevos espacios, han de ser los quirófanos así, o imaginamos los quirófanos en una planta diáfana modelo los quirófanos de bélicos de los señores más, en el que se departamentalizan y cambian tal como cambian los escenarios de una gran ópera. Bueno, a todo esto tenemos que estar absolutamente abiertos. Pero eso es el cambio tecnológico. Ahora bien, el cambio de que un hospital, ya sin barreras, empieza con el médico de cabecera, que es un elemento del hospital, que hoy los hospitales americanos están contratando médicos de cabecera. Es decir, están poniendo en su staff médicos de cabecera y teniendo como pieza estratégica fundamental el conquistar la calle y conquistar la casa del enfermo para subsistir en el hospital, pues evidentemente comporta una nueva manera de concebir. Se habla mucho de las urgencias hospitalarias, deben crecer, no deben crecer. La urgencia es el elemento fundamental de cara al futuro de por dónde se van a suministrar los servicios una población cada día más ilustrada, cada día más miedosa en cuanto a los riesgos de salud, cada día, digamos, más obligada a su entorno de trabajo y a su entorno laboral y a su entorno de obligaciones sociales, y rompiendo todo eso a la hora de acudir al médico no para lo urgente, sino para lo perentorio o para lo que yo estoy aquí porque he querido estar. Por lo tanto, las redes que hemos hecho de distribución tan cara del producto de atención primaria, asentándolo en todas las poblaciones, creo que van a quedar en obsolescencia de inmediato. Cuando digo inmediato, digo 25 años o digo 20. Estamos hablando del futuro, no estamos hablando. Por lo tanto, cuidado por ahí, porque a mí me parece que los grandes departamentos de urgencia serán la forma de que la gente vaya, ordene el proceso para ser asistido ambulatoriamente por un médico que le verá en casa, pero que evidentemente es un apéndice de un hospital. De un hospital que, contestando a Javier Olave, le concibo como hospital pequeño, hospital de comunidad y con un hospital referencial cada día más selecto, pero con un hospital básico muy centrado en la población a la que ha de existir y permeable, por lo tanto, más cerca, incluso más cerca a la población que lo está un centro de salud. Porque un centro de salud, un elemento pequeño, puede ser distorsionante para una población de 150.000 habitantes, acudir a un centro de salud por la noche o por el día, y sin embargo en un hospital encuentra aparcamiento, encuentra formas de acceso, está más comunicado y por lo tanto es mucho más accesible y encima sin hora. Por lo tanto, estos son mis primeras pinceladas, un poco chocantes para quien está hoy con la responsabilidad de dirigir 35 hospitales en la Comunidad de Madrid, a los que no les digo naturalmente estas inquietudes en fin, como buen manchego, pues me tengo que sujetar a ser Sancho más que quijotesco a lo largo de mi ejercicio de día a día, pero evidentemente quien llevaba razón era Don Quijote. Por lo tanto, ahí va eso. Muchas gracias, doctor Burgueño. Ahora va a hablar el doctor Albert Jubel, que es presidente del Foro Español de Pacientes, como todos ustedes saben, y no es un presidente teórico de los pacientes, sino que es también un paciente asiduo.
últimamente, y además es un enorme publicista, como todos ustedes saben también, lo habrán leído en muchos sitios, y siempre dice muchas cosas. No sé si provocará tanto como el doctor Burgueño, pero es muy capaz también. O sea que, bueno, va consiguiendo muchas cosas en su frente, en este frente de los pacientes. Ahora mismo comentábamos antes, ya en los consejos del ICS y del ICO en Cataluña, que quiere decir que efectivamente la actividad y la presencia de los pacientes se va abriendo paso en los hospitales. No sé si él irá por ese lado en su exposición, pero en todo caso quede ahí dicho como muestra de que su trabajo no es en absoluto en balde. Albert. Muy bien, buenas tardes a todo el mundo. Muchas gracias, Javier, por tu amable presentación y a todos ustedes por estar hoy aquí. Tenía aquí una presentación que el nombre era Hospital del Futuro en un presente incierto, ¿no? Porque, y ayer estaba en casa de mi madre, en nuestra cátedra de la Escuela del Domingo, y mi madre, que tenía 80 años y que en su vida profesional había trabajado en una agencia de publicidad, le dije, bueno, ¿y qué puedo explicar del Hospital del Futuro, ¿no? Y me dijo, pues ni poesía ni prosa, ¿eh? Es decir, cosa sencilla y de comunicación, ¿no? ¿Por qué tenía yo mis dudas? Hombre, porque hace 3 años, por decir un tiempo, hablar del Hospital del Futuro era quien hacía el PowerPoint más imaginativo, ¿no? Y la maqueta más original, ¿no? Es decir, o sea, y de hecho saben ustedes que hay estudios de arquitectura ahora mismo que viven de las maquetas, ¿no? Porque no han logrado trasladar las obras a obra pública, ¿no? Y hoy parece que el Hospital del Futuro es una hoja de cálculo. Y por tanto yo creo que no es ni lo que se decía antes que era, ¿no? Esas cosas en las que jugábamos a ver quién era más maravilloso, ni tampoco es una hoja de cálculo, ¿no? Pero sí que hay algunas cosas que yo creo que comienzo a pensar que no tienen futuro, ¿no? La primera es que el hospital quiere hacerlo todo y tener de todo, ¿no? Esto yo creo que es algo que durante muchos años ha sido así, ¿no? Y por lo tanto había el fenómeno de los grandes hospitales, y yo creo que esto no va a ser posible ya más, ¿no? Dar la espalda al paciente, ¿no? Los hospitales están diseñados desde el punto de vista del profesionalcentrismo, o sea, no están diseñados desde el punto de vista de los intereses del paciente, y de hecho nosotros en algunos estudios que hemos hecho, los pacientes se quejan de eso, ¿no? Es que esto no se entiende, ¿no? Luego la fragmentación feudal en servicios también se tiene que acabar, ¿no? Es decir, los servicios verticales comienzan a generar más problemas que a dar soluciones, ¿no? El hecho de no considerar los resultados clínicos, ¿no? Que es otro tema que tampoco forma parte de la tradición de nuestros hospitales, ¿no? Sí se los dan alguna consultoría para que los clasifique, pero públicos no los hacen, ¿no? No considerar fenómenos sociales importantes. Uno de ellos es la complejidad social. Es decir, el paciente con la misma enfermedad puede ser o puede tener una complejidad social diferente, ¿no? Y tampoco considerar nunca el tema este que nosotros estamos trabajando mucho de la health literacy, ¿no? Es la complejidad que tiene el paciente para entender lo que le estoy explicando, ¿no? Es decir, muchos pacientes salen de las consultas médicas y no han entendido absolutamente nada. Salen del hospital y no han entendido nada, ¿no? Y no es un fenómeno aislado, es un fenómeno frecuente, ¿no? Y luego lo que yo creo que va a no tener ya futuro es ignorar y complicar el potencial de las TICs, ¿no? A veces hacemos broma y decimos que hay más modelo de historia clínica electrónica que hospitales, ¿no? Es decir, por tanto, aquí ha habido una locura en la cual a veces cuando al clínico le dicen usted gasta mucho, yo siempre le digo que responda lo mismo, ¿cuánto se ha gastado usted en informática? Porque los presupuestos de informática de los últimos años, si los evaluáramos, son unas cantidades realmente importantes en el sector público, que es el que yo conozco, ¿no? Ejemplos de dar la espalda al paciente los tenemos en el hospital, como decía aquel castizo, a puñados, ¿no? Yo les voy a citar algunos. Uno es las pruebas diagnósticas. Es decir, la mayoría de los pacientes que entran en pruebas diagnósticas no saben nada de la prueba que les van a dar, y el consentimiento informado que les ponen delante realmente es un ejercicio de cinismo, ¿no? Porque es firme aquí. Y además administrado por alguien que no es la persona que dice la ley que tiene que administrar, ¿no? Por tanto, las entradas en determinadas pruebas diagnósticas, una primera resonancia para muchos es una experiencia absolutamente confusa y compleja, ¿no? Otros casos son absolutamente delirantes. Pacientes de psoriasis que no van a fototerapia, porque les ponen la fototerapia en horario laboral, se presentan en horario laboral en el hospital, y cuando regresan al trabajo morenos y con gafas, el jefe se piensa que ha estado tomando una cerveza en el bar, y por lo tanto al final acaban no yendo a fototerapia, ¿no? Por lo tanto, la adaptación horaria es muy importante. Es decir, la adaptación horaria a las necesidades del paciente es muy importante, sobre todo en una institución que está 24 horas abierta, ¿no?
Luego la historia esta de esto es de otro negociado, ¿no? Es decir, el paciente que entra con una determinada patología y de repente a la que comienzas a hablar de otra patología que también tiene, porque por suerte o desgracia los pacientes tenemos varias patologías, te dicen, no, esto corresponde a otro. Y ya te citarán consultas externas, es decir, ni siquiera baja de planta a verte porque ya te citarán consultas externas, ¿no? Por lo tanto, yo que durante muchos años siempre decía, más que un problema de coordinación entre primaria y hospitalaria, no, lo que hay es un problema de coordinación dentro del hospital, y es que los servicios no se coordinan entre sí, lo cual nos lleva a pedir que algunos internistas ya lo han dicho, lo de lo que se llama el cabecera de hospital. No me extraña a mí que los americanos contraten cabeceras de hospital, ¿no? Porque al final alguno dejará de mirar la enfermedad o el síntoma y mirará al paciente, ¿no? Por lo tanto, al final esto pues, es el de cabecera en la calle y el internista en el hospital, ¿no? El no sé dónde voy, a dónde me llevan, ¿no? Que nos ha llevado a nosotros a hacer un proyecto con el ICO que se llama el Hospital Amable, ¿no? Porque, pues claro, le tocará radioterapia, luego quimioterapia ambulatoria. Esto lo explicamos con una facilidad enorme, ¿no? Y le pondrán un bolus endovenoso. O sea, al paciente todo este lenguaje le suena de una manera agresiva, desconocida, y nadie para a explicarle cómo va esto. Hemos hecho un proyecto de Hospital Amable en el que damos DVD a los pacientes, ven cómo funcionan las cosas, ven su enfermedad, ¿no? Luego hay ironías del día a día del hospital que solo las conoces cuando estás hospitalizado, ¿no? Es decir, el día que las enfermeras dejaron los zuecos y se pusieron los crocs, lo agradecimos mucho, ¿eh? Porque claro, los golpes de tacón en el suelo a las 4 de la mañana cuando estás en una cama que no te puedes levantar es lo más parecido que se pueden ustedes imaginar a una película de terror, ¿no? Lo mismo que el termómetro a las 6 de la mañana, que es una de las cosas también absolutamente irónicas, ¿no? Y luego le opero de paratiroides, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuántas ha operado usted? No, hemos hecho 3 en toda mi vida. Es decir, por lo tanto, el volumen y los resultados, que es una cosa que ahora, es verdad que en Cataluña hacemos recortes, pero algunos de los recortes son muy sensatos, que es decir, oiga, usted no puede hacer paratiroides si no ha hecho nunca paratiroides, a ver si me entienden, ¿no? Es decir, tiene que hacer un volumen de paratiroides para poder hacer paratiroides, ¿no? Porque si no, la probabilidad de que la calidad sea mala es mayor, ¿no? Por lo tanto, ejemplos de dar de espaldas al paciente, les puedo asegurar que si ustedes se pasean como enfermos, que es lo que hago yo, por un hospital, verán ustedes muchos. ¿Qué va a pasar? Hombre, no lo sé, no tengo una bola de cristal, pero sí creo que es verdad que lo ambulatorio primará. Es decir, lo ambulatorio primará por una cuestión de costes, una cosa de comodidad. Y la primaria, que eso se lo he dicho yo varias veces, si es inteligente se especializará. Por ejemplo, una clínica de diabetes en atención primaria tiene mucho sentido. Lo que no tiene sentido es que tengas que buscar el podólogo aquí, el dentista allá, el endocrino aquí, el de primaria allá, la enfermera aquí. Eso es un lío, ¿no? Por lo tanto, una clínica de Alzheimer en primaria también tiene mucho sentido, porque la problemática de los pacientes de Alzheimer y de demencia básicamente es social. Por lo tanto, una clínica en primaria tiene mucho sentido. Una clínica para el trato de la cronicidad también. Una clínica para los supervivientes, largos supervivientes de cáncer, que tienen un volumen importante de cronicidad también. Por lo tanto, hay mucho campo de acción en lo ambulatorio, ¿no? La integración yo creo que será posible entre hospital grande y hospital pequeño, y vertical entre la primaria y el hospital. Es decir, pues eso tiene mucho sentido, ¿no? Los hospitales se especializarán. Es decir, la idea de que el hospital pueda hacer de todo no es verdad. Yo no creo que acabemos con la historia esta que hablan los americanos de las factorías, ¿no? El taylorismo llevado a su máxima expresión, ¿no? Por ejemplo, lo tenemos en cardiovascular en Bangalore, en la India, ¿no? Que es un hospital que solo se dedica a hacer hemodinámica, ¿no? Y solo hace que poner stents, y si ustedes ven las imágenes son realmente sorprendentes, ¿no? Para el hospital tradicional, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que no puede ser, y esto se ha explicado últimamente, es que en Barcelona haya 3 equipos de cirugía cardíaca de guardia para hacer 42 trasplantes al año. Es decir, estas cosas, por lo tanto, habrá algún hospital que se especializará en hacer los trasplantes de corazón y los hará bien, ¿no? Porque alguien le monitorizará. Por lo tanto, el concepto de especialización del hospital es una cosa también pendiente, ¿no? Los servicios de apoyo se podrán centralizar y podrán favorecer economías de escala. La famosa teórica desde Paseo del Prado, Central Única de Compras, que solo se producen las vacunas, ¿no? Pero luego, o sea, por lo tanto, tendrá sentido, ¿eh? O sea, muchos centros americanos, el radiólogo lo tiene en la India, ¿eh? Es decir, el técnico tal como acaba la placa, la mete en el ordenador y con el cambio de horario se va a la India y una señora, porque generalmente es una señora, porque tiene que conciliar con la vida laboral y familiar, que está en su casa y trabaja desde su casa como radióloga, evalúa las imágenes y a la mañana siguiente, cuando llegas al hospital, te encuentras con el informe, ¿no? Reducen costes. Yo tengo mis dudas sobre la calidad, porque cuando hablas con el oncólogo siempre te dice mi radiólogo, no te habla del radiólogo, de mi radiólogo, y bajo abajo a consultarle, con lo cual estas cosas se pierden, ¿no? Y estas cosas para los pacientes, cuando sigues de cerca tu proceso, tiene mucho mérito en términos de calidad, pero bueno, habrá una centralización de los servicios, ¿no? Transversales, ¿no? Iremos hacia una cierta autogestión.
Yo creo que la política ha de quitarse esto de la sanidad de encima, es decir, ha de decir, mire, esto es el dinero que tengo, estos son los indicadores de calidad que tengo, organícense y denme estos indicadores de calidad, si no se van a la calle. Es decir, lo que no puede hacer la política es bajar a decir cuántas mamografías tiene que hacer usted. Pues claro, esto es ridículo, ¿no? Y entonces entramos en los falsos igualitarismos que crean grandes desigualdades, ¿no? Por tanto, si quieres motivar al personal, si quieres motivar al profesional, tienes que ir a mecanismos de autogestión, eso siempre dentro del ámbito de la competencia pública, ¿eh? Es decir, yo soy un gran defensor del sistema público, ¿no? Las TICs han de entrar de una puñetera vez, han de entrar y han de entrar bien, ¿eh? Y luego, bueno, hay cosas que se pueden prevenir, es decir, los colapsos de urgencia se pueden prevenir. Hay una experiencia que ustedes las pueden seguir en la web en el estado de New Jersey, en Camden, en donde un médico iluminado, porque estas cosas siempre comienzan con un médico iluminado y un conjunto de enfermeras, tienen monitorizados a los grandes usuarios de urgencias, de tal manera que evitan que vayan a urgencias. Claro, si tú tienes monitorizado a tu población, que son los máximos usuarios de urgencias, de manera telemática, de tal manera que cuando el hombre coge el ataque de asma o la época agudizada le envías a alguien a su casa, pues automáticamente cuando miran al cabo de unos años los costes que se han reducido, en un piso de New Jersey, 10 o 12 personas con unos cuantos coches han reducido una cantidad de dinero muy importante, ¿no? Por lo tanto, la prevención de la urgencia es muy importante, ¿no? ¿Qué pasará con los pacientes? Hombre, yo creo que estaremos en los órganos de gobierno, ya estamos, como ha dicho muy bien Javier Olave, en algunos. Los que no pueden tener a los pacientes en los órganos de gobierno les iría bien que crearan un consejo social, les iría bien, porque es una cosa que les legitima. Formaremos parte de la planificación de la asistencia porque nosotros vemos la enfermedad en posición horizontal, ¿entienden? Y la mayoría de los profesionales la ven en posición vertical, ¿no? Y es una manera diferente de ver la enfermedad. Ambas son complementarias, pero no son iguales, ¿no? Debemos jugar claramente con el voluntariado, es decir, en el futuro el voluntariado puede jugar un elemento muy importante en la coordinación con los sociosanitarios y en dando un cierto valor. Debemos evaluar la calidad humana de los hospitales, es decir, hay que hacer unos top 20, pero de la calidad humana, ¿no? Debemos focalizarnos más en las reclamaciones de gente que las hace de una manera sensata, que en esta satisfacción que siempre nos va al techo y que estamos tan orgullosos y que un día nos bajará en picado, porque claro, para la generación de mi madre, que tiene 80 años, que nunca tuvieron un hospital ni un centro de salud, de repente lo que tiene le hace estar siempre satisfecha, ¿no? Pero cuando venga la generación mía, que ha tenido siempre un hospital y un centro de salud al lado de casa, el nivel de exigencia será mucho superior. Por lo tanto, ojo, porque jugamos con la satisfacción y la satisfacción en sanidad empíricamente o es efecto techo o es efecto suelo. Es decir, nunca tiene media, ¿no? Por lo tanto, es un elemento a tener en cuenta. Y luego habrá resultados clínicos públicos, ¿no? Es decir, hay una necesidad, quizá no de lo que está pasando en Estados Unidos o en Gran Bretaña, es decir, que sabes la mortalidad por cirujano cardiovascular ajustada por riesgo en el estado de Nueva York, por cierto, desde el año 91, pero sí hay que saber ese cirujano cuántos bypasses ha hecho al cabo del año, ¿no? Claro. O cuántos tratamientos ha hecho, porque si no se produce ese fenómeno que los economistas a veces les gusta decir mucho, de que los médicos sabéis a qué médico vais, pero nosotros no, ¿no? Y acabo con dos reflexiones. La primera es, una reflexión que hemos de comenzar a hacer ahora, es si tenemos problemas para costear la medicina estandarizada, ¿quién va a pagar la medicina personalizada? Porque ahí en el rincón de su hospital tiene un montón de gente que está haciendo biología celular y molecular, que está sacando genética, que está metiéndola en ratones y que alguien hay que decirle si eso tiene futuro o no tiene futuro. Es decir, futuro significa que lo vamos a poder pagar, futuro tiene, porque hay un problema serio en el tema este, ¿no? Y ahora cada vez más llaman a mi puerta investigadores asustados por lo que va a pasar, ¿no? Porque claro, dicen, bueno, caeremos nosotros los primeros, ¿no? Y luego la segunda reflexión, ustedes son gestores. Yo creo que lo importante en gestión es cambiar las actitudes y los comportamientos, que es lo más difícil, ¿no? Los procesos los cambian si cambian las actitudes y los comportamientos. Los procesos cambiarlos por cambiar es el proceso ideal llevado por el chico equivocado, ¿no? Y por lo tanto hay que fomentar mucho el liderazgo clínico, ¿no? Los ingleses hace 7 años se dieron cuenta de que había muy pocos médicos que a lo largo de su vida habían tenido actividades de gestión. Entonces hicieron un programa de liderazgo a 15 años con la idea de incorporar clínicos en la gestión. Y gestión puede ser dirigir una unidad de cirugía ambulatoria o tener un cargo gerencial de mayor importancia, ¿no? Por lo tanto, hay que apostar por el liderazgo clínico, y este país no apuesta por el liderazgo clínico, ¿no? Por lo tanto, es un elemento importante, ¿no? ¿Cuáles son las buenas noticias que tengo para usted? Pues que acabamos de hacer una encuesta de confianza
y que la confianza en hospitales públicos y en centros de salud públicos es elevadísima en España. Está por encima o rondando el 70%, mientras que la confianza en políticos está, en el gobierno está en el 20%, ¿no? En las confianzas en el sector compañías de móviles, 36%. Pero la confianza en médicos de hospital está en torno al 80 y pico %, ¿no? La confianza en médicos de atención primaria está en el 89%. Y la confianza en economistas ha bajado del año 2006, que era un 20%, al año 2011, que es un 10%. Lo digo porque cada vez que un economista nos evalúa a los médicos, a mí no me pasa nada porque medio lo soy. Yo tengo un doctorado en sociología y un máster en gestión. Pero enfada mucho porque es muy difícil evaluar. Lo complicado es evaluar al que evalúa. Y, por lo tanto, la profesión de economista tiene un problema serio de confianza en este país, al igual que lo tienen los bancos, y con esto acabo, que han bajado del 50 y pico al 36% de confianza. Muchas gracias. Tendrían que entrar todas, muchas o solo algunas en una planificación, digamos, con los demás medios, también con los públicos, si no somos un país tan rico como para permitirnos prescindir de algunos recursos, o si, como parece a veces, esa planificación solamente se da cuando hay un problema de listas de espera y hay que resolver unas cuantos miles de cataratas, y entonces está muy claro que hay que recurrir a estas clínicas o a estos hospitales. En fin, ya digo que no quiero orientar demasiado tampoco a los ponentes y, por tanto, que diga lo que le parece don Gabriel Huguet. Gracias, Javier. Buenas tardes. Empezando respondiendo a tu pregunta, indudablemente es importantísimo en la planificación sanitaria pública tener en cuenta los hospitales privados. Es decir, yo creo que, coincidiendo con lo que ha dicho Antonio, no tiene excesivo sentido quién da el servicio, sino quién paga y controla este servicio, ¿no? Y todos coincidimos que quien tiene que controlar este servicio y, por supuesto, o pagar parte, es la administración pública. ¿Quién lo da? Tengo más dudas. Tengo más dudas sobre todo cuando oigo a muchos gerentes que hablan que para sus centros necesitan más flexibilidad de plantillas, más flexibilidad de presupuesto, que valoren al gerente al cabo de una legislatura por lo que ha hecho y no por quién va a ser el nuevo consejero, o si va a ser de un partido o si va a ser de otro. Necesitan herramientas para incentivar el personal. Es decir, al final lo que los gerentes de la pública necesitan es una gestión privada. Por tanto, quizás hagamos el planteamiento, no demos tantas vueltas y optemos por un sector privado que gestione determinados hospitales. Quizás no entrarían en hospitales de referencia. Entiendo que en cada comunidad tiene que haber, y en el territorio español sería hospitales de referencia, que sí que tendrían posiblemente más sentido una gestión pública. Pero el hospital comarcal, los hospitales de dimensiones más reducidas, como no podría ser de otra manera del sector privado, entendemos que la gestión debería ser privada. Por supuesto, con un gran control de calidad por parte de la administración pública, ¿no? También es imprescindible en el hospital de futuro, y en la actualidad creo que todos coincidimos, la información compartida. Es decir, no tiene ningún sentido que ciertas actuaciones que hacemos en el sector privado vayan a un hospital público y se repitan, o a la inversa. Por tanto, es básico potenciar una historia clínica común para todos. En cuanto a la planificación imprescindible que cuando la administración planifica dónde ubicar un hospital tenga en cuenta el sector privado, los hospitales privados que ya existen y, por tanto, si ya existen, optar por la gestión más económica para el ciudadano, que es una concertación, ¿no? Y, por tanto, no optar por, como he dicho en varias ocasiones, en varios foros, por consejeros inauguradores, sino por consejeros gestores, consejeros que realmente miren dónde hay la necesidad, ¿no? Y que nos encontremos en situaciones como yo soy de Mallorca, de las Islas Baleares, y nos hemos encontrado con un hospital en Formentera que se creó hace unos años para una población de 12.000 habitantes y donde un parto cuesta 21.000 euros, cada parto que se hace en aquel hospital. Entrando ya cómo veo el futuro de los hospitales privados,
pues como lo de los públicos, el tema son hospitales, por supuesto, van a ser hospitales sin papeles. Entiendo que van a ser hospitales cada vez más especializados. Es decir, volviendo al ejemplo de Mallorca, lo que no tiene sentido es que en Mallorca a día de hoy tengamos 5 hospitales privados para una población de 800.000 habitantes y 3 hospitales sin ánimo de lucro y prácticamente los 8 o 7 seamos generalistas. No tiene ningún sentido. Creo que el hospital privado nos debemos especializar, debemos aportar un valor añadido, porque si no, nuestro futuro es muy complicado. Los hospitales privados van a ir más hacia plantillas propias, hacia plantillas laborales, más que hasta ahora ha sido el modelo de profesional externo, sobre todo en estos hospitales tan especializados. Debemos, el sector privado, seguir apostando por un alto nivel tecnológico, debemos seguir siendo el abanderado de la innovación tecnológica, porque es la única manera de que el ciudadano esté dispuesto a pagar un plus o un coste o pagar 2 veces su atención sanitaria si es a cambio de una mayor tecnología y hostelería. Y para acabar y para no hacerme demasiado extenderme demasiado, también entiendo que la apuesta tanto de la hospitalización pública como privada es la hospitalización domiciliaria. Tenemos que apostar por la hospitalización domiciliaria y entendemos que es el futuro para el sector público y para el sector privado. Un poco más. Muy bien, muchas gracias. Ahora daré la palabra a don Rafael Lamas, que es gerente del Clúster de Salud y Bienestar Social de Madrid Network. Y bueno, aquí estamos en un club muy tecnológico y por tanto tiene mucho sentido también que oigamos la palabra de las personas especialmente dedicadas a esto. Ya han salido muchas cuestiones que necesitan soporte tecnológico, desde las referencias a ese hospital que empieza en la casa y que se supone que debe contar con telemedicina o con otro tipo de elementos, hasta lo que es más claro cuando pensamos en el hospital del futuro, que son las grandes máquinas, por decir así, ¿no? Hace un momento comentaba porque lo había preguntado esta mañana, que en la robótica quirúrgica, en el famoso Da Vinci, había preguntado esta mañana a ver cómo estaba el reparto de aparatos, y me han dicho que había 10 en el sector privado y 10 en el público ya en este momento en España, ¿no? En este caso, el empate es bastante llamativo, porque generalmente la privada suele ir por delante en lo público, hasta que lo público coge vuelo y acaba superándole. Pero bueno, este es un tema que siempre estará en cualquier planteamiento de hospital del futuro, el de las tecnologías intra y extrahospitalarias, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, cuéntanos el panorama que se ve desde el clúster de Madrid. Pues muchas gracias, Javier. El Club Gertec lo formamos hace casi 3 años, entre Pepe Soto, Quino, García Bajardo, Monteagudo y yo, pensando más que nada en que cada vez es más la presión de la tecnología sobre los hospitales, y la gerencia pues tiene que tener un conocimiento de hacia dónde van las cosas, y además de una forma independiente, sin que sean quizá las casas comerciales las que le vengan a contar las excelencias de sus tecnologías. Los hospitales han sido siempre, como dijo todos los ponentes, grandes receptores de tecnología. Yo algunas cosas discrepo, porque vamos, yo recuerdo que al final, en los años 60, los primeros ordenadores que entraron en España de Hewlett Packard me tocó instalarlos a mí en Puerta de Hierro y en Virgen del Rocío, en el año 69. O sea, no había ningún ordenador ni en la Junta de Energía Nuclear ni en ninguna universidad, y ya había un ordenador en Puerta de Hierro y otro en Virgen del Rocío. Y desde ahí la medicina ha sido siempre tremendamente absorbedora de tecnología, porque es absolutamente necesario penetrar dentro del cuerpo y ver qué pasa allí, o bajar hasta niveles celulares y ver qué sucede. En este momento es el momento de la imagen médica, es el momento del conocimiento a través de imágenes. Prácticamente cuando se trata de lo que el paciente, lo primero que se pide es una imagen y una analítica, y después empezamos a hablar. Entonces, toda la penetración de la tecnología es cada vez mayor. Lo que hablaba Javier Olave de los Da Vinci, pues es cierto, es la necesidad de introducir tecnología y hacer
simulación. Estamos discutiendo estos días también con el centro de imagen que hemos generado hace pocas semanas, el hecho de que hay montones de procesos que hay que simularlos, hay que hacer simulación, igual que se hace simulación en tráfico aéreo, hay que hacer simulación en procesos quirúrgicos, pero todo esto, que iría un poco orientado digamos, al profesional y al centro, la verdad es que hay un factor que es el fundamental, que es el paciente, es el usuario. Y el usuario está metido cada vez más en las redes sociales. Entonces nos encontramos con el fenómeno de la presión social y el conocimiento intenso y cada vez más intenso de los pacientes que pueden llegar al médico con un montón de información que sacan de Internet, que muchas veces es una información muy poco elaborada, que es confusa, pero que existe y que no queda más remedio que controlarla y se necesitarán pues, líderes de opinión, como se ha dicho aquí, para que ese tipo de información pueda ser útil. El hecho de que los médicos vayan a llevar en su bolsillo un tablet, PC, para poder manejar información clínica de todo tipo, sobre todo la imagen, pues es inmediato, no se puede seguir utilizando los sistemas que se utilizan hoy en día. Y la información tiene que fluir de los sistemas públicos a los privados, porque la información es del paciente. No hace mucho, pues que hablando yo con gerentes de hospitales, la historia clínica hace años era del médico, después fue del centro, del hospital, pero realmente la historia clínica es del usuario. Entonces es el usuario el que tiene que decidir hacia dónde va esa historia y cómo se mueve y con qué seguridad se mueve. Un tema muy importante que tenemos que echar mano es la seguridad en la información de salud. La seguridad hay que verla desde el punto de vista del paciente, desde el punto de vista del profesional y desde el punto de vista de la institución. El hecho de que tenga el profesional, el paciente, mucha información puede ser a veces incómodo para el centro. Que la información de un centro pase a otro centro a través del usuario, eso es pasar conocimiento de un sitio a otro. Eso hay que regularlo de alguna manera. Sin duda hay mucho que hacer todavía en la historia clínica unificada. Evidentemente se han hecho demasiados gastos y demasiado esfuerzo en crear una historia clínica y por países, por comunidades autónomas y por compañías, y no se ha llegado a una conclusión de qué historia clínica tenemos que tener para que pueda circular en este sistema de red social global que está surgiendo. Hemos tenido una experiencia estos días con el doctor Mayol y con el CITEC, la empresa que hemos formado, de que se ha abierto una red para profesionales y en 15 días 800 profesionales de todo el mundo han entrado en esa puerta que les hemos abierto de información clínica. Entonces hay una demanda muy fuerte por parte de todos de intercambiar información y hay que intercambiarla con seguridad. Todos los temas de telemedicina son evidentes. La telemedicina no es nada más que una comunicación, estés donde estés, entre el usuario y el profesional. Que hay que extenderla más, por supuesto, hay que extenderla más. Que hay que reducir los costes, pues aquí mis compañeros han hablado de métodos y de procedimientos. La tecnología llevada al extremo, como la industria del automóvil que hemos hablado, de un just in time, probablemente no sea el método mejor para un hospital, pero sí debe de aproximarse de alguna manera, si el hospital se especializa, en especializar también los métodos y que se pueda trabajar de una forma parecida a cómo funcionan las empresas de automóviles, que los productos llegan en el momento que se necesitan para ser utilizados y no tener un almacén que no sabemos ni lo que tiene y lo que no tiene. Luego hay montones de servicios que hace meses también hablaba con el doctor Burgueño, que se pueden centralizar. No tiene por qué tener todo el mundo sus esterilizadores y todo el mundo sus sistemas, distribuir tanto los costes que no se tenga control sobre ellos, ¿no? ¿Que queda mucho que hacer? Pues mucho que hacer. En el libro que hemos hecho desde el Club Gertec, pues hay muchas opiniones particulares, desde el que habla del gran hospital que continúe creciendo hasta el que niega, como dice mi amigo Juan Reche, el que niega el hospital y dice, bueno, ¿el hospital por qué? A lo mejor es otra cosa lo que hay que buscar, ¿no? Lo que queríamos en esta mesa es un poco también transmitir esta
esta información y que abramos un poco de debate, que podamos tener por lo menos media horita de debatir entre nosotros, que preguntemos entre nosotros y cada uno también que podéis dar vuestra visión. Aquí está lleno de gente capaz y con mucha experiencia sobre la vida hospitalaria, y que sería muy bueno para todos que intercambiáramos esta información. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Entonces, ya queda el director gerente del Hospital Severo Ochoa en Madrid, César Gómez, que aunque ha hablado su jefe antes, como ha dicho, como decía antes él mismo, yo creo que él también puede hablar, no le va a impedir su jefe todavía que hable de momento. Además será más ortodoxo que yo, Sí, seguro. seguro. Y aviso, ya para que se vayan preparando las preguntas por parte de los asistentes, que primero, si a lo mejor conviene dar un turno a la propia mesa para que si se siente provocada por alguno de los otros ponentes, cualquiera de ellos pueda iniciar ese coloquio. Pero vamos, en ese caso ya pediré también que todo el mundo sea lo suficientemente concreto, aunque explique y nos cuente lo que tiene que decirnos, para respetar el tiempo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Javier. En principio, gracias a la gente de la mesa, gracias, Antonio, y seré todo lo reverente que pueda, ¿no? Pero seguramente por estar en la zona sur y ser de Leganés, trabajar en Leganés, algo se me escapará, ¿no? Gracias al QGERTECH y sobre todo a compañeros gerentes que estáis aquí, que seguramente estáis más capacitados que yo para hablar, ¿no? Y para estar aquí, pero ya que tengo la oportunidad, pues vamos a comentar un par de cosas, ¿no? Yo seguramente, como en una de las últimas charlas, pues iré seguramente más cortito y al pie, ¿no? Porque los que estamos en el día a día, pues no nos podemos permitir grandes circunloquios ni grandes temas estratégicos, ¿no? Permitirme, ya que tenemos el libro encima de la mesa, coger uno de los artículos, que no cuestiono al autor, ni mucho menos, hasta ahí podemos llegar, ¿no? Pero yo es que me veo perfectamente identificado, ¿no? Porque viene a decir que, por lo tanto, los hospitales deben rediseñar la organización y el gobierno del hospital, dar mayor peso a la ambulatoria, incrementar los hospitales de media y larga estancia, desarrollar hospitales de crónicos, llegar a la integración sociosanitaria, hacer hospitales con arquitectura de desarrollo horizontal, potenciar el desarrollo humano. Bien, ¿no? También medir productividad, producción, calidad, seguridad, costes, esfuerzos, satisfacción laboral. Insisto, me identifico, Y también hay que evaluar eficacia, eficiencia, efectividad, excelencia y grado de acreditación. 19 medidas. Y luego, por último, hay que no olvidar que debemos orientar la organización hacia las personas y cumplir los dos mandamientos básicos de satisfacción del cliente y satisfacción de motivación de los clientes. Hombre, después de 19, ¿no? A lo mejor debía estar al revés, ¿no? Quiero decir, yo estoy totalmente de acuerdo con Albert, en el cual hemos creado seguramente centros de producción desnaturalizados, ¿no? Estamos cansados, equipos directivos, de analizar datos, de que quedan 40 TAC para cumplir la lista de espera, quedan 25 procesos de cirugía, y esos 25 procesos es Pepe Pérez Juan, es Juana Fernández no sé quién, con su situación personal, con sus dolencias, con su complicación. Y nadie nos preocupamos de eso, ¿no? Nadie nos preocupamos de eso. Y lo que tengo claro es que el hospital del futuro no puede existir sin que nos preocupemos de eso. Eso sí que lo tengo claro, ¿no? Las 19 medidas que hemos hablado seguramente tienen que llegar, ¿no? Pero no podemos tener un hospital del futuro sin que eso sea así. No podemos tener un hospital del futuro donde el equipo directivo tenga que bajar a la urgencia cuando tenemos camas en los pasillos a hablar con los pacientes, porque somos incapaces de que esa situación la explique la enfermería o la explique el jefe de servicio o la explique el médico que corresponde, ¿no? Porque eso nos ocurre, ¿no? Que tiene que bajar un directivo a decirle, mire, usted está en el pasillo, y parece mentira lo que es capaz de entender un paciente cuando se le explica. De verdad que parece mentira, porque es que lo entienden todo, prácticamente todo, ¿no? Pero no somos capaces en las organizaciones de transmitir eso a nuestros profesionales, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hemos avanzado mucho en cómo deberá ser informáticamente, cómo será tecnológicamente, pero nos queda una gran asignatura que son los recursos humanos, ¿no? Tanto la gestión de recursos humanos como la formación de los recursos humanos. Estamos formando ahora los recursos humanos de los hospitales del futuro. Hay asignaturas de gestión, hay asignaturas de calidad percibida, hay asignaturas de atención al paciente, una atención clínica, ¿no? ¿Tratamos la enfermedad desde el punto de vista psíquico del paciente o solamente desde el punto de vista físico, ¿no? Yo creo que debemos ciertos resultados en salud como corresponden, pero solamente se nos complican mucho algunos resultados por el mero hecho de la percepción del propio paciente, ¿no? La empresa hotelera que se dedica también a tratar y ser empresaria de servicios
puso en marcha ya hace mucho tiempo, y perdonadme por el símil, el tema de los equipos de animación y el tema de los equipos ¿no? Para que la calidad percibida por el propio cliente sea totalmente diferente. Sigo pensando que nos queda todo el camino en avanzar en la formación de recursos humanos y que seguimos sin avanzar. Y no tiene nada que ver con el tema de las herramientas, que seguramente sí. No tiene nada que ver con la flexibilidad, que seguramente sí. No tiene que ver con el régimen jurídico del personal estatutario, laboral, funcionario, que seguramente sí, ¿no? Pero seguimos, desde el punto de vista de los profesionales, dándole la espalda al paciente, ¿no? Y los pacientes siguen siendo números dentro de los hospitales, ¿no? Creo que ahí nos queda mucho camino, ¿no? Y ya por terminar, porque si no, Alex Rovira el otro día conocéis a Alex Rovira, que es una persona que ahora está muy de moda y que escribe talento emocional y libros, ¿no? Venía a decir algo así como, en vez de qué mundo vamos a dejar a nuestros hijos, qué hijos vamos a dejar a nuestro mundo, ¿no? Pues esto es algo similar, ¿no? En vez de qué hospitales vamos a dejar a nuestros profesionales, qué profesionales vamos a dejar a nuestros hospitales, ¿no? Yo creo que los residentes pues hacemos un trabajo técnico donde cada servicio se encarga de su formación científica, pero seguimos sin entrar en la parte humana de la enfermedad. En los propios alumnos de primer grado que vienen a los hospitales, seguimos en que el hospital es lo que es un mero resolución de productos físicos y no la parte psíquica del paciente. Y yo creo que el hospital del futuro no puede estar al margen de, ¿no? Yo creo que la parte física la tenemos de alguna manera bien solucionada, pero no la parte psíquica de atención al paciente, ¿no? Y me preocupa, ya que estamos en un club de tecnología, la incorporación de esa tecnología en las organizaciones, ¿no? Que solamente muchas veces nos lleva a desnaturalizar todavía más esa atención, ¿no? Debemos ser capaces de que esa incorporación de tecnología no nos lleva a distanciarnos del paciente, sino a acercarnos más a él, ¿no? En las entidades bancarias y en las oficinas todos hemos vivido un proceso de los años 70 donde cuando tú ibas a la caja y cuando ibas a hablar todo eran mamparas y toda la separación, ¿no? Ahora no hay ninguna entidad bancaria, aunque sea un tema de caja, donde tú no llegues y hables directamente con la persona que te atiende, ¿no? Debemos ser capaces, las organizaciones, de incorporar esa tecnología sin que nos lleve a distanciarnos del paciente, sino a trasladarlo y a conseguir que eso nos una más a él, ¿no? Bueno, y eso es lo que yo quería de una manera transmitir. Muy bien, muchas gracias. Entonces, doy el turno rápido a la mesa, si quiere usarlo alguno, por haber sentido aludido o provocado por algún otro, y enseguida damos paso al coloquio de la sala. ¿Queréis alguno? Yo sí. Venga. De apunte. Totalmente de acuerdo con César. El problema que tenemos es que la demanda de la sociedad es una demanda que va a una velocidad de vértigo. Madrid, concretamente, ha puesto en marcha un programa de libertad de elección del ciudadano, de médico, centro, hospital, que lo he instalado, que hace 2 días lo presentábamos en sociedad con éxito, pero las paredes tienen los límites para poder decir que no se ha puesto en marcha un programa de libertad de elección. No hemos abierto el mercado a la libertad de elección. No porque no haya entrado el mercado privado, que también debería haberse contado con él, sino porque cualquiera de los gerentes de los hospitales de Madrid que se hubiese creído que aquí está en un mercado abierto, pues debería haber tirado por la acera en medio y decir, oye, a producir procesos, porque evidentemente me lo permite los médicos a operar más. No, seguimos teniendo la misma lista de espera, ¿por qué? Pues porque ha sido una herramienta. ¿Cuánto tiempo nos va a durar esto como producto comunicacional? Poco. No creo que dure más allá de 3 años si no se convierte en una libertad de elección efectiva. Es decir, lo hemos vendido, lo hemos puesto en el mercado, le hemos dado mucha importancia, pero yo soy consciente de que esto ha puesto en marcha un disparadero que termina, evidentemente, en la verdadera competitividad de los centros y la verdadera competitividad de los médicos,
y en encontrar la manera de distribución de los recursos siguiendo la competencia. Por lo tanto, creo en eso. Y como creo en eso, evidentemente lo que dice César es verdad, pero ¿cuánto tiempo vamos a estar sin contemplar el proceso real de lo que le está pasando a doña Restituta? Porque doña Restituta se va a convertir en un consumidor informado y va a decir, no, ¿qué haces aquí? Yo no soy un cliente cautivo, yo puedo optar. Y va a optar, y por lo tanto va a optar en un reciclamiento. Por lo tanto, aunque sea un producto de marketing, Madrid ha puesto encima de la mesa algo que, al hacer énfasis político de él, yo no lo dudo, es un producto político-social, pero esto no tiene marcha atrás. Dentro de 3 años, como no sea efectiva, como los médicos digan, no, mire usted, yo no quiero operar más porque no gano más, pues como no gano más, mire usted, yo no me ponga más en mi agenda, porque no va. Por lo tanto, contestando un poco, tratando de... los 3 hospitales de trasplantes de Barcelona, nosotros creemos que, vamos, yo creo que el sistema público en España es un sistema lleno de corruptelas. No puedo hablar de corrupción porque no es verdad, pero sí puedo hablar de corruptelas. Todos nos igualamos, es decir, es un modelo socialista puro, totalitario puro, en el cual pues nos hemos presentado ante un mercado similar a lo que ha pasado o lo que pasaba en la Checo previa a la liberación, en el cual cada uno había encontrado su diferenciación, su potenciación, su corralito de riqueza o de ventaja personal. Y el que no lo encontraba al final, que podía ser el tonto de la película, pues al final se emborrachaba. Y evidentemente, ¿qué duda cabe que no necesitamos tres hospitales trasplantadores? Naturalmente que no. Ni necesitamos 6 servicios de cirugía cardíaca en Madrid. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cada uno necesita 90 cirujanos de guardia en los hospitales de Madrid todas las noches. No. 90 sobresueldos de algo que no podemos sostener, que son 3.500 euros por médico, y que no podemos seguir diciendo que sostenemos una medicina pública con 3.500 euros de sueldo de un señor que ha estado 8 años de formación, 6 años de formación más 5 de tal, y luego no podemos. O sea, eso es una corruptela, tener más guardias, o tener una marca de trasplante, o tener un monopolio en un producto investigador, o ser capaces de poner un implante coclear, o ser capaz de, en cualquier caso, movilizar recursos a su alrededor para poder salir de un mercado en el cual le ha metido inadecuadamente una sociedad que no es ni socialista ni totalitaria, pues que tiene que salir de él. Esa es mi visión. Y luego, Huguet, yo he estado mucho tiempo en la privada. El gran problema que tiene esta sociedad es que cree en la medicina pública, cree en los productos públicos, cree en los estancos. Esta sociedad cree en el estanco y no cree en la libre empresa. Y este es el gran problema, es decir, ¿dónde están los inversores que, no siendo oportunistas, los inversores son industriales en este país que quieran hacer sanidad? Yo me he cansado de buscarlos y lo más que encuentro pues son capitales riesgos que pasan por esa puerta y si no van y que vuelven a salir por esa puerta. El ciclo es de 5 años. Para mí, el que grupos industriales como Agua de Barcelona salga del sector privado
en hospitalización me parece un signo importantísimamente malo, porque es un grupo industrial de 130 años y que ha salido. Y por lo tanto, ¿dónde está la estructura de capital sólida para descansar proyectos alternativos hacia la liberalización de lo público, que son imprescindibles? Probablemente no los tengamos que contar. Y sí, la tecnología y la inversión siempre ha sido un producto de inversión, pero la tecnología, esta velocidad que lleva el primer escáner que vino, el primer TAC que vino a Madrid se puso en el Ruber. Bueno, estaban todavía los Beatles cruzando la calle por la vereda de tal y se estaba poniendo en Madrid. Bueno, después a remolque han ido los hospitales públicos. Luego ha habido tal dinero, tan cantidad de dinero en el sistema que evidentemente han llenado los hospitales. Tengo mis dudas. Si un acelerador de partículas que es una inversión de 2 millones de euros o de 4 millones de euros, algunos de ellos, cuya obsolescencia precisamente puede estar no en los 10 años que tiene un equipamiento de estos, sino a veces en 2 años o 3 años, porque está apareciendo otro que sintoniza o sincroniza los movimientos respiratorios para seguirle la pista y que es un descubrimiento para esa mañana, que eso sea un producto público. ¿Por qué? Porque tiene que funcionar como un avión 24, 365 días al año. Y no sabemos cómo acoplarle el sistema laboral a tal ajuste. Por lo tanto, creo que estamos en esa revolución de ideas, pero entrando en lo privado para apoyar a lo público en un montón de cosas. Sí. Me toca responder por opciones, ¿no? Sí, luego Alberto. Yo creo que el sector privado a día de hoy, entre un 80 y un 90%, está en manos de familias históricas del sector. Es decir, como ejemplo, Quirón está en manos de la familia Cordón, Hospiten está en manos de Coviella, Hospitales de Madrid está en manos de una familia, Rubén Internacional está en manos de la familia Vergaz, Povisa Silveira, Adelas, acaba de entrar la familia Gallardo. Yo creo que es una familia con amplio recorrido en el sector sanitario y farmacéutico. Por tanto, yo el capital riesgo lo veo poco. No coincido en este punto, ¿no? No, yo la verdad es que dos opiniones al hilo de lo que os ha dicho. Hombre, yo defiendo mucho el sistema público, ¿eh? Y yo cuando viajo por el mundo y viajo, siempre digo que el mejor sistema sanitario en equidad de acceso es el español. Y eso es debido al sistema público, no al privado. Lo cual, ojo, porque a ver si ahora vamos a entrar en el nihilismo total. El sistema público permite que un ciudadano como yo le haya costado al sistema más de lo que le ha aportado en toda su vida, tanto en educación de medicina, educación en Harvard y 10 años de un tratamiento en cáncer. Esto el sistema público no te lo hace, ¿eh? O sea que, ojo, porque a veces uno pues, no habrá tenido más suerte que la que he tenido yo en términos de salud y, por lo tanto, pues, puede ver que el sistema privado es la solución. Pero yo no hay mes que no descuelgue el teléfono un par de veces de señor con póliza privada que en mi mutua de repente la letra pequeña dice que los nuevos anticuerpos monoclonales no entran, ¿no? Y entonces vete a San Pablo que te van a dar el anticuerpo monoclonal. Con esto no estoy diciendo nada en contra del sistema privado. Yo creo que el sistema privado y el público son complementarios. Y en nuestro país tontos seríamos, y esto la primera vez que en Barcelona vimos que quebraba lo privado porque lo público funcionaba muy bien, lo primero que hizo lo público fue rescatarlo. Por lo tanto, tiene una complementariedad perfecta. Pero ojo, porque cuando uno va por el mundo y se pasea mucho por el mundo, y yo, por suerte, por desgracia, lo hago, el sistema público nuestro es perfecto. Lo que pasa es que a veces la perfección, el éxito social, alcanza unos límites difíciles de explicar, ¿no? Pues el 80% de los catalanes hace 3 años opinaban que un inmigrante ilegal tenía que tener acceso a la sanidad, ¿no? Es decir, cosa que, por ejemplo, en otros países europeos pues no opinan, ¿no? Bueno, pues y en eso estamos, ¿no? Y en eso, en cómo ponemos los límites a esos, que socialmente difícil estamos, ¿no? Por tanto, en ese sentido, yo sí que quiero decir que nosotros estamos muy convencidos de que al final, incluso el que tiene un sistema privado, acaba en el sistema público. Es decir, si la cosa se agrava o se complica, acaba en el sistema público.
Luego, lo del capital de riesgo es que es muy fácil de entender. Es decir, el incentivo económico ha estado para el capital financiero, no ha estado para el capitalismo productivo, y dentro de lo productivo no está para aquel que no sabe si te dará rédito. Por lo tanto, en fin, es muy fácil. No es que no haya capital de riesgo en la sanidad en España, no, es que no lo hay en ningún país del mundo. El capital de riesgo en sanidad privada o es oportunista o es romántico. O es una salida natural a que ahora vendo pastillas y seguramente lo que tengo que vender es disease management. Es eso, una estrategia de diversificación, pero no tiene sentido. Es decir, ahora no sé qué pasará, pero en los últimos años venía un señor y cuando le decías quiero invertir en algo de sanidad, te decía, bueno, no seas tonto, invierte en este producto que se llama hedge funds, que además lo invertirán no sé dónde, que además te lo aseguraremos con una aseguradora que se llama IG, y luego pasará esto y lo otro, y al final tú ganas. El que pierde es el del final de la cadena. Si pierde alguien, pierde el final de la pirámide, pero tú ganas. Y es como ha funcionado, y ese es el precio que estamos pagando ahora. Entonces pagamos dos precios ahora mismo. Un precio es la crisis del sistema financiero, porque los economistas han fracasado y los políticos también. Cuando digo los economistas fracasados no quiero ofender a nadie, siempre me quiero decir que nosotros pagamos un montón de dinero para que gente que está en departamentos de finanzas de universidades públicas, por lo tanto funcionarios, estuvieran advirtiéndonos de que esto podía pasar, como nosotros, mi especialidad que es salud pública, advertimos hace 2 años el problema de la gripe A. Estos señores seguramente juegan a bolsa, en vez de estar pendientes de esto. Por lo tanto, alguien les ha de rendir cuentas, como le rendirían cuentas a ustedes, si sus médicos de repente tuvieran un exceso de mortalidad en el hospital. Por lo tanto, ojo, porque estamos pasando muy soberanamente sobre temas que son complicados, ¿no? Y la otra crisis que tenemos es la crisis de éxito. Es una crisis de éxito. ¿Me entiendes? Es que si yo les digo los PETs que me han hecho, los TAS que me han hecho y las resonancias que me han hecho los últimos 10 años, se van a asustar como gerentes. Es una crisis de éxito. Es decir, y por lo tanto, hemos de saber cómo gestionar el éxito. Es decir, el problema nuestro es no que el infarto que antes se moría, no. Es que el infarto ahora sobrevive. Y luego resulta que tiene un cáncer de próstata. Y luego resulta que como es localizado, vamos a ver qué hacemos. Y luego resulta que tiene un Alzheimer. Y resulta que tienes un señor de 89 años, pluripatológico, y que, es claro, te cuesta dinero. Bueno, pues el sistema y el modelo social nuestro es un sistema que ha podido producir eso. Por otro lado, no nos engañemos, estamos en una democracia y lo que la ciudadanía quiere es esto. O sea, lo que la ciudadanía comenzará a no querer dentro de pocos días es que recapitalicen bancos que no dan créditos, porque para eso ponemos el dinero en una banca pública y nos lo gestionamos de nuevo. Es decir, lo que la gente quiere es que el dinero vaya al capitalismo productivo, es decir, a este señor en su clínica y a otros señores, ¿no? Pero no a la especulación pura y dura, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Albert. Pues nada, vamos a abrir ya el turno de preguntas de la sala o de comentarios, siempre que sean no muy largos, porque estamos con el tiempo ya que nos pisa los talones. Pero ha habido muchos temas aquí ricos como para Pepe. Buenas, estoy entusiasmado por este debate. Yo como economista y dada la mala fama que nos ocupa, no voy a hacer ningún análisis, no sea cosa que me abucheen, pierda. Simplemente voy a una pregunta, haciendo una apelación. Los líderes médicos, los líderes gestores, los líderes políticos, los líderes precisan dar visión a la sociedad a largo plazo. Tienen que orientar, tienen que dedicarse. Nosotros, los de esta sala, tenemos que desbrozar el bosque complicado de la crisis financiera, económica o como se llame, a la vez de preocuparnos de los objetivos puntuales que se nos asignan, a la vez mejorar la satisfacción de los pacientes. En fin, nos hemos preocupado de definir un hospital a medio plazo, a medio plazo, entendiendo el medio plazo como lo que vamos a dejar a nuestros hijos. Pero a mí me gustaría provocar a la mesa preguntándoles solo cuál es la principal característica que entreven más allá del bosque. Cuando hemos desbrozado el bosque y termina el bosque, ¿qué hacemos con el resto de los bosques? Nos encontraremos bosques, planicies, ¿y qué hacemos después? Es decir, ¿qué hospital vamos a dejar a nuestros bisnietos? Para ir orientando el trabajo de nuestras generaciones posteriores, que eso es lo que yo creo que se espera y que se echan falta en este país. Análisis más allá del corto y medio plazo. Yo creo que
Hemos tratado de decir que el hospital no tiene muros, que la organización sanitaria empieza en la casa, que se hace prevención y se hace salud en un régimen de conocimiento de lo saludable y de la potenciación de lo saludable, que desde el principio pues se necesita nada más nacer un cribado que hoy ponemos en marcha con 19 enfermedades, pero que probablemente pues sean de 50 y que tendrán que 50 si no se mete el estudio genético previo al nacimiento. O sea, ya que habrá seguramente esto pues sobre los estigmas, digamos, de cada persona socialmente. Y eso pues se lo habrá dado la carga tecnológica, que obviamente tiene que estar concentrada en un hospital, que el conocimiento de esa persona y del agente médico que va a tener va a seguir siendo ancestral. Porque ancestral, porque el elemento no cambia. El ser humano va a seguir teniendo pánico, va a seguir vomitando, teniendo diarreas. Los signos de enfermedad van a seguir siendo los mismos. Y por lo tanto el intérprete va a seguir siendo un hombre próximo a esa humanidad de esa persona, y conocedor de esos signos, podrá ir escribiendo la historia de este proceso, y que esa historia, tal cual es su intérprete, navegará hacia la organización sanitaria, y que esa organización sanitaria estará abierta para procesos que entran y salgan del hospital con muy poco tiempo dentro del hospital, muy poco tiempo y muy especializado. Y la mayor parte del conocimiento será del médico que se entiende con el enfermo. Que algunos médicos tendrán que entenderse con enfermos de esclerodermia y otros pues entenderán con el diabético y tal, pero evidentemente ahí es donde probablemente se dé dignidad. Pero todo eso perteneciendo a una organización absolutamente abierta. Yo lo veo así. No. Sí. Buenas tardes. Me llamo Paco de Paula, soy de Medtronic y les quería agradecer la ponencia porque han sido realmente inquietantes, no inquietantes o estimulantes en algún caso. Yo creo que básicamente en la mesa habría consenso en todo lo que han dicho, salvo en un aspecto que a mí me parece que no solamente no hay consenso, sino que hay antítesis en la mesa, ¿no? Y me gustaría, no sé si subrayarla o algún comentario. Y es, no parece que la mesa dude alrededor de la financiación pública. Lo que sí me ha parecido oír son diferencias relevantes respecto a la provisión. Y me ha parecido que hay partes de la mesa que están por la financiación y provisión pública, en cambio otras que estarían por la financiación pública, pero la provisión privada. Incluso en algún caso, dice, oiga, pues la provisión privada sí es la facilita, y luego cuando empieza a ser complicada, pues la pública, ¿no? El hospital grande, el hospital de referencia, me ha parecido oír. Y yo no sé si este es el kit de la cuestión en los próximos 15 años, no tanto en el 30 o 40 años, que es interesante, por supuesto, también pensar,
sino en el corto plazo con la que está cayendo, Me gustaría oír un poquito más, desbrozar esa antítesis que me ha parecido percibir. Muchas gracias. Pues como yo soy el de la antítesis, no tengo más remedio que decir lo que opino, que es, estamos en un país absolutamente tercermundista. Es tercermundista ser democrático, el país como es, y tener un sistema público de financiación, un sistema de provisión preferentemente pública, y que la gente se vaya a pagar una medicina alternativa una vez comprando una póliza y 2 veces no satisfaciéndole la póliza y yendo a pagar a un médico particular. Esto es absolutamente tercermundista. No se da en la Europa que conozco. No se da. Es decir, mire usted, yo lo siento mucho, pero trabajaré para que mi sector, mi político, me dé un producto satisfactorio. Porque yo no voy a ir a clases particulares, voy a mi escuela. Que usted me dice que esa escuela tiene que ser pública, no me diga usted que además de eso yo tengo que pagar a un maestro la privada. O no me diga usted que yo me tengo que pagar una póliza porque no estoy garante de. Por lo tanto, digamos, las percepciones que dábamos desde la medicina privada de cuánto tiempo la confortabilidad en los hospitales como elemento diferenciador, pues hoy la confortabilidad en Madrid están los hospitales públicos. La mayor confortabilidad de Madrid hoy son hospitales públicos. No todos, pero caminemos hacia la mayor confortabilidad de los hospitales públicos. El acceso abierto, pues empieza a ser más fácil acudir a la urgencia del clínico que a muchas urgencias privadas. El citarse con un enfermo... Por lo tanto, estamos en una controversia, pero lo lamentable es que este país en el año 80, en la otra crisis de los años 85, 86, 87, se abrió el debate. Discutimos durante 2 años, la Comisión Abril lo llevó adelante y se separó en la Comisión Abril la financiación de la provisión. Y volvamos esa conclusión de que era el único país en el que podíamos estar pensando. Estoy totalmente de acuerdo con el doctor Albert en que evidentemente el sistema español es un sistema, pero es porque es financiable públicamente. Pero también lo es el francés, que sigue teniendo un grado de satisfacción enorme para el ciudadano francés y que entra dentro de la libertad de proveerse donde le da la gana, lo cual es más caro. Porque es más barato decir, estos son los centros y esto es lo que hay. Y como es lo que hay, pues lista de espera. Eso es más barato, contención de la demanda. Pero evidentemente la sociedad va madurando. ¿Cuánto va a ser esta provisión de doble en una sociedad democrática abierta y crítica? Pues no lo sé. Yo no diría que hay una antítesis, o sea, porque yo en mi presentación he hablado de que iríamos hacia la autogestión concertada. Es decir, por lo tanto, no he hablado de la provisión pública como única alternativa y luego en el turno de palabras he dicho de la complementariedad entre público y privado. Yo también creo, y discrepo con mucho aprecio con el doctor Burgueño, de que este no es un país tercermundista en cuanto a sanidad. Es decir, o sea, creo que a veces una manera de ser mesurado. Es decir, este es un país en el que yo, como paciente, he visto cosas tremendamente excepcionales. Es decir, en mi asistencia, es decir, no me lo explica alguien, no me lo cuenta un médico, no. En la asistencia que he recibido yo he visto cosas excepcionales, es decir, cosas que no se hacen en todos los países ni a todo el mundo. Es decir, o sea, de primerísimo nivel. Sí, por tanto, no somos tercermundistas. Es decir, Perdona, yo entiendo por tercermundismo. O se me interpreta mal, yo estoy diciendo que es tercermundismo pagar por un servicio doble. Eso es tercermundismo.
Lo que no es tercermundismo es que tenemos una sanidad pública y privada de primerísima categoría. Eso es lo que yo digo que decir. Pero el pagar dos veces es pagar una escuela pública y privada, pagar unos impuestos y una póliza de salud. Eso sí es terrorismo. Yo también le voy a decir una cosa. Yo políticamente no tengo una ideología que pueda expresar aquí. Yo soy liberal igualitario, es decir, mi ideología es moral. Y como liberal igualitario soy rawlsiano. Y como rawlsiano, que es lo que es la Constitución española basada en la alemana, tengo muy claro de que si nosotros separamos el espacio de lo privado de lo público, el público se degrada y una clase alta va al privado. Si esto fuera así, seguramente yo no hubiese recibido la educación que he recibido. Porque mi padre, como perdedor de la guerra civil y viviendo en un pueblo de Lérida, no hubiese tenido nunca la oportunidad de llegar y desde una condición muy humilde poder ser médico y después que su hijo tuviera todas las ventajas para ser médico. De tal manera que el itinerario que yo he hecho desde una ciudad que se llama Barcelona a Harvard ha sido mucho más corto que el que hizo mi padre de un pueblo que se llama Artesa de Segre a Barcelona. Lo digo porque el sistema que tenemos nosotros de educación y de sanidad, uno de los objetivos que tiene es dar la igualdad de oportunidades, porque nadie tiene la culpa de nacer pobre o nacer rico. Y eso es un sistema que va por encima de una ideología, pues ya digo, liberal e igualitaria, o sea, ni socialista ni tal. Lo digo porque algunas aseveraciones, uno tiene que también racionar su turno de palabra, hay que tenerlas con cuidado. Es decir, yo creo que la privada le va muy bien el sistema público que tiene. O sea, no es verdad que compitan en igualdad de condiciones, como tampoco es tan relativamente cierto que la tecnología entre primero por la privada, porque si no, la privada haría trasplantes la primera, la privada hubiese tenido en Barcelona el primer PET que no fue así, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no pongamos la anécdota en el mundo concreto que nos interesa para justificar luego una conclusión, porque no es así. Es decir, el primer PET fue en Belviche. Y fue el sistema público, ¿no? Por lo tanto, yo respeto, y he dicho mucho la privada, creo que la privada es absolutamente complementaria de la pública. He sido muy exigente con la privada diciéndole que tendría que tirar de la pública, siendo la primera que no lo hace, de medir resultados y hacerlos públicos, porque si eso lo hiciera, distinguiríamos que también hay dos privadas, una que es verdad que funciona muy bien, pero otra que selección adversa y criterios de indicación no siempre claros, ¿no? Y eso lo vives, porque además yo desgraciadamente no soy médico y por lo tanto cuando ves los criterios con los que hacen los TACs y los PETs entiendes algunas cosas y entiendes otras, ¿no? Por lo tanto, yo creo que puede ser perfectamente complementaria y es verdad que puede tener un juego. He de reconocer que yo tengo una limitación ideológica. A mí me cuesta entender que con la sanidad se haga dinero para bolsillos privados, pero ya le reconozco que es una limitación que yo tengo. Pero también he de decirle que nadie me ha demostrado que eso realmente funcione. De hecho, en el país que funciona así se gastan un 17% del Producto Interior Bruto, y es un país que conozco bien porque he vivido en él 4 años y vivo un mes al año. 17% del Producto Nacional Bruto en sanidad y el 10% son los costes administrativos de tener múltiples agentes, lo que llaman red tape. Por tanto, yo creo que internacionalmente hay muchos datos que nos hacen pensar que nuestro sistema, 1, no es tan malo, 2, nos va bien la privada y le va bien a la privada, y 3, que seguramente pensando un poco en lo que ha dicho el doctor Soto, que yo creo que tiene toda la razón del mundo, hay que comenzar a pensar en el sistema que le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? Pero que en los momentos actuales es lo más lejos que vemos todo. Gracias, Albert. ¿Me dejas? Sí, perdón, sí. Bueno, por alusiones, es decir, con Albert al final coincidimos en más puntos que diferimos, ¿no? Pero sí que unas matizaciones. En primer lugar, creo que no sé si la privada da mucho si la pública da mucho a la privada. Yo siempre, y yo tengo que decir, considero que en muchos casos ha hecho una competencia absolutamente desleal, pero sí, lo que tengo clarísimo es que la privada da muchísimo a la pública, quita muchísimo gasto a la pública. Había un gran conseller catalán, ya hace muchos años, cuando le preguntaron cuál es el principal problema que tiene la sanidad catalana pública, dijo, quien mira el aseguramiento privado me ha bajado un 1%. Yo creo que es un mensaje muy claro, ¿no?, de que el sector privado apoya al público y sin el sector privado el coste se nos dispararía. Si el sistema, algunos pensemos que ya no es sostenible, sin el sistema privado sería absolutamente sostenible, ¿no? Hay otro tema que en la privada no debemos estar haciendo tan mal. Cuando el 85% de los funcionarios de Muface que pueden elegir sistema público o privado, eligen el sistema privado. Por tanto, algo debemos hacer también, algo debemos hacer bien, ¿no? Y respecto al tema de que por ideología uno cobra o no cobra, yo creo que todos los que trabajan tanto en la privada como en la pública cobran.
y por tanto están trabajando para cobrar, para ganar un dinero. Un empresario arriesga más, puede ganar dinero y también puede perder mucho dinero. Por tanto, el día que los hospitales públicos nadie cobre, después entender el mensaje de, oye, trabajamos por... Bueno, no se puede comparar. Yo creo que todos cobramos y hay unos sindicatos muy duros en la pública que también exigen cada día más a sus trabajadores, con lo cual todos somos nuestra pequeña empresa a nivel individual, pero todos estamos en nuestra pequeña empresa, ¿no? Y para acabar también por alusiones para el tema de los economistas, hombre, no carguemos todo el muerto a los economistas. Hubo muchos economistas que predijeron esta crisis, que sabían, yo no lo sabía, que sabían que esto iba a explotar. Lo que pasa que a la sociedad en general, una sociedad donde todos íbamos con los mejores coches, las mejores casas y no sé cuántas cosas más, no queríamos oírlo y no había facilidades para oírlo. Pero no creo que sean los únicos culpables de la crisis. No, de verdad es que coincidimos en muchas cosas. Decía San Pedro el otro día en el público que hay dos tipos de economistas. Los que tratan de hacer más ricos a los ricos y los que tratan de hacer menos pobres a los pobres. Y que últimamente habían gobernado los primeros. Es decir, yo cuando hablo de los economistas no estoy tirando contra nadie que tenga enfrente ni al lado, sino estoy tirando contra los de mi propia casa, la universidad, que estaban en departamentos de finanzas y que son los que tenían la misión de haber aventurado todo esto, ¿no? Y luego, yo insisto, lo he dicho en mi presentación y lo digo ahora y no me quiero extender más, la privada es complementaria de lo público. Y he sido el primero que he dicho, cuando en Cataluña había una privada que cerraba, fuimos a rescatarla desde lo público. Es decir, es perfectamente complementaria. Lo que yo quería no es acusar a la privada de nada, sino el ejercicio es defender a la pública, que lo hace muy bien. Es decir, es lo que quería decir, que en casos graves lo hace muy bien y un ejemplo lo tienen ustedes delante. Gracias, Albert. Luego allí. Buenas tardes, soy Mario González del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Bueno, agradeceros a todos de verdad las opiniones porque de verdad he aprendido mucho. Pero hay un aspecto que yo creo que estamos todos de acuerdo hablando propiamente del futuro que nos espera en los hospitales y es el tema de la participación del ciudadano. Y a mí hay dos cosas que me preocupan y que me gustaría saber su opinión. Bueno, en primer lugar, estamos hablando todos, se nos llena la boca hablando de la red 2.0, de la salud 2.0, 2.0 por todos los lados, hablando de alguna manera, tal como yo lo entiendo, del apoderamiento por parte del consumidor de realmente lo que tiene entre manos en el futuro la sanidad. Y aquí de eso, bueno, he oído poco de lo que va a pasar realmente cara al futuro, cuando yo realmente pienso, ahí comparto con el doctor Burgueño que las urgencias van a tener mucha importancia en el futuro, pero yo estoy también muy convencido que Internet va a tener mucha importancia en el futuro de cómo se va a entender la sanidad. Y una segunda duda que a mí se me manifiesta es la participación ciudadana. Yo estoy absolutamente de acuerdo que eso también es parte del futuro, pero es que ahora mismo los que, como comentaba César, estamos jugando muy en corto, nos encontramos con una participación ciudadana muy mediatizada a nivel político y que yo realmente, y lo digo con toda la distancia del mundo también, con toda la humildad, dudo muy mucho que esa participación ciudadana que tengamos esté representando pero para en modo alguno lo que es realmente los intereses y las preocupaciones de la gente. ¿Cómo damos con esa participación ciudadana real? Porque foros de pacientes tampoco los tenemos en todos los proyectos. No, a ver, muchas gracias por los comentarios y la pregunta. Lo de las redes sociales suponemos que va a ser muy importante. Ahora mismo no es muy importante. Es decir, ahora mismo las redes sociales de pacientes no acaban de tirar, supongo que porque la media de edad de los pacientes, etcétera, y luego porque cuando uno es paciente está bastante fastidiado, tampoco está para... Pero yo supongo que en algún momento sí tendrá mucha importancia, lo de Internet también. Lo vamos a ver más en ciencia política, si ahora con el movimiento de los indignados esto se promueve mucho y sale mucho, como parece que está siendo, sí que es verdad que tenemos una generación de pacientes futuros que estará muy metido en este sistema. Eso no quiere decir que sea bueno o malo, porque esto también habrá que gestionarlo, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, nosotros ahora estamos haciendo una red social de pacientes con cáncer y ya hemos decidido que no vamos a poner chat. Porque, claro, el chat es un vertedero, y perdonadme la expresión, de malas experiencias, de consejos falsos, de medicinas alternativas, por lo tanto, esto hay que cortarlo, ¿no? Por lo tanto, esto no lo vamos a poner, ¿no?
La participación de los pacientes es un tema que, la verdad es que nos preocupa mucho, ¿no? Nosotros, en algún momento ha venido alguien de algún hospital a decirme, ¿qué hago, no? Y yo creo que en primer lugar que hemos de huir del fenómeno este de decir, elijo uno del grupo, ¿no? Por buscar uno representativo, ¿no? Has de buscar uno que te sirva. ¿Qué significa uno que te sirva? Hombre, ¿dónde encuentras uno que te sirva? Hombre, en una buena reclamación. Es decir, una buena reclamación hecha al hospital por alguien que realmente te demuestra que se preocupa por el hospital, que quiere el hospital y que no es tanto una queja de no me han dado esto, sino esto se podía hacer así y tal. Esa es una persona a tener en cuenta, ¿no? Y luego hay perfiles. Nosotros, para algún consejo de administración de hospitales públicos que nos han pedido, hemos creado perfiles, ¿no? Por ejemplo, un perfil que sea universitario, a ser posible no del sector sanitario, a ser posible que tenga relación con la empresa y sepa leer un balance, etcétera, etcétera. Va dando perfiles, ¿no? Pero sobre todo yo creo que es muy importante que los hospitales, aparte de tener a alguien en el gobierno, se dote de un consejo social de gente que quiera el hospital. Es decir, de gente que viva el hospital como algo que forma parte de su comunidad. Eso es muy importante. Porque esta gente está ahí para ayudarte en tus problemas, no para crearte más problemas, ¿no? Y yo creo que ese es un elemento. Por lo tanto, la representación la has de buscar de alguien que os sirva, no de alguien que sea, pues mira, el paciente 15 que ha entrado en el hospital hoy. Porque si no, ahí sí que vamos a tener problemas. Ahí nos ha pasado con los comités de ética que de repente hemos tenido gente que decía, bueno, ¿y yo qué hago aquí? Si yo no sé nada de ética, ¿no? Pero como la ley dice que ha de haber un representante de la ciudadanía, pues, bueno, pues hay que evitar eso. Yo no lo sé, además, perdón Albert, pero yo también soy economista y también me siento un poco aludido, ¿no? Entonces, no he sido capaz de prever la crisis económica, cuanto ni más el avance tecnológico, ¿no? Pero Steve Jobs, que sabemos todos que ha fallecido ahora de Apple, dijo hace 6 años que nuestra vida iba a pasar por esto, ¿no? Hace 6 años. Hoy en día nuestra vida pasa por esto. Aquí tenemos toda nuestra agenda, tenemos nuestro correo electrónico, tenemos nuestra itinerancia, saben dónde estamos, dónde podemos estar y dónde vamos a estar, ¿no? Seguramente termine pasando por esto. Yo no sé cómo ni de qué manera, ¿no? Y el segundo dato, las aplicaciones de salud para esto es el mayor número que ahora mismo se puede descargar para Apple, ¿no? Seguramente, insisto, no soy capaz de valorar el plano económico, cuanto ni menos este, ¿no? Pero parece que esto va a tener gran parte y va a tener gran importancia lo que tenemos que hacer, ¿no? Darle la vuelta o darle la espalda de los hospitales a las redes sociales y al entorno informático. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Yo creo que es muy complicado, ¿eh? Habléis con quien hables. Ahora, mañana hablaremos de la nube y seguramente nos contarán, pero la nube, seguramente en 2 o 3 años, veremos a ver si es una nube, es un cataclismo, es lo que es, ¿no? Pero parece que el tema del teléfono y el correo electrónico a través del teléfono sí que será y tocará, ¿no? Muy bien. De la asociación de pacientes, una cuestión solo. A mí, yo creo que, contestando a Mario, va a ser un fenómeno, ya lo está siendo. Lo que pasa es que está creando unas herramientas de poder sobre la administración muy importantes y que hoy están sirviendo para que mañana, cuando contratemos las agujas para insulina, pues nos tengamos que gastar más de 200.000 euros porque la Asociación de Pacientes Diabéticos dice que esto porque se están valiendo de unir al productor medicamento, de lo que sea, con el cliente finalista. Y el intermediario, pues tiene que gobernar este asunto. No lo veo tan fácil, ¿eh? Nos va a crear bastante complejidades. Allá al fondo, allá al fondo.
Sí, dos cosas. Volviendo un poquitín a lo que ha dicho el doctor Burgueño, antes, a mí el tema de la diabetes es un tema complejo, ¿eh? Es decir, hay que seguir el recorrido de un diabético para entender que ahora mismo se están regateando en agujas y que seguramente nos encontraremos una epidemia en 10 años, ojalá me equivoque, de trasplantes renales o hemodiálisis, ¿eh? Porque es lo más fácil, es decir, y esto está pasando. Es decir, se están regateando realmente agujas y los diabéticos están abandonando el control porque tienen que pelearse de bronca con un administrativo, con lo cual el tema es preocupante, ¿eh? La evaluación, bueno, yo me he dedicado a la evaluación de tecnologías, por eso contesto durante muchos años, y aún me dedico, aún formo parte de alguna comisión en Bruselas y en otros sitios, ¿no? Teóricamente el modelo es impecable, ¿no? Pero tiene dos problemas. Uno es quién evalúa al evaluador. ¿Sabes? El otro día estaba con gente del mundo de la farmacia y decía, bueno, no entiendo por qué la EMA, la Agencia Europea aprueba un medicamento y hasta que no me llega a mí tiene que pasar por 7 evaluaciones nacionales. No lo entiendo, es decir, ¿por qué utilizan métodos diferentes o no? Y simplemente la única que se me ocurre es que el método es intentar dilatar la incorporación. Por lo tanto, ahí tienen que hacer una reflexión interna que yo el otro día además se lo dije a ellos, sobre todo ahora los que se están metiendo mucho, que son del campo de la farmacia. Y en segundo lugar, que la metodología tiene una serie de limitación que con el tiempo se les es más evidente, y es que la medicina basada en la evidencia te sirve cuando tienes un paciente con una única enfermedad y esa enfermedad es frecuente y tiene ensayos clínicos. La mayoría de nosotros somos criterios de exclusión en los ensayos clínicos y, por lo tanto, es muy difícil evaluar la evidencia en nosotros, ¿no? Y luego tiene un reto muy importante y es qué pasará cuando vamos con la medicina personalizada. Ahora mismo tenemos cánceres colorectales que con la quimioterapia tradicional no responden y otros que con la quimioterapia tradicional se complican. Y entonces tienes que buscar la quimioterapia selectiva, pero la quimioterapia selectiva claramente en unos funciona bien y en otros funciona muy mal. Por lo tanto, comenzamos a darnos cuenta de que el paradigma del paciente-enfermedad desaparece, sobre todo en oncología, que es lo que yo más he seguido, porque lo que tenemos son casi tantos pacientes como cánceres. Con lo cual, tenemos que cambiar la metodología de evaluación porque la estándar no nos sirve muchas de estas cosas, ¿no? Y este es un reto que tenemos, ¿no? Y yo creo que las agencias en este país, que ahora tienen que asumir ese reto, porque por la reforma Obama se ha vuelto a poner de moda lo de la evaluación, porque ya está unos años un poco en demodé, pues tiene un reto muy importante en encontrar cuál va a ser la metodología para evaluar esto, ¿no? Porque se hace muy complicado. ¿Alguno más aquí? Esta va a ser la última ya, porque hemos consumido, aunque no lo parezca, hemos consumido todo el tiempo y más de lo previsto, porque se está aquí muy a gusto, pero habrá que cortar por algún lado, si no. Bueno, Pedro Villarruel, Hospital Clínico aquí en Madrid, y bueno, llevo en el hospital pues desde el año 75, es decir, que el recorrido es suficiente, yo creo, para poder dar una opinión sobre el hospital del futuro, porque es inevitable, y yo me lo imaginaba, que en un foro como este, y además en la situación de crisis que vivimos, pues se iba a hablar de los condicionantes económicos, sanidad pública, privada, etcétera, y sin embargo, delante del escenario hay una evolución que está al margen de la democracia, de la dictadura, de tal que se ha ido marcando con el tiempo y que está ahí delante de los ojos para el que lo quiera ver. Y entonces eso marca que el cómo se han ido desarrollando los hospitales lo marca el ciudadano claramente. Yo he tenido la oportunidad de vivir en la urgencia mucho tiempo y se han nombrado aquí y realmente son cosas obvias. Es decir, las urgencias hospitalarias en el mundo occidental, no solo en España, en un régimen, en otro, es el instrumento asistencial que más aumenta a lo largo de los años, un 5% cada año, y eso lo que traduce es que el ciudadano quiere una demanda rápida en su asistencia y percibe que es relativamente segura, porque hay una tecnología. Entonces, eso es lo que está demandando los hospitales. Es decir, cuando empiezan las urgencias hospitalarias a desarrollarse en los años 80, que se atendía casi todo por parte de un médico que lo enviaba, ahora estamos en una situación en que el 80 al 90% de las demandas el ciudadano es a motu propio. Acude allí de motu propio porque quiere que rápidamente el sistema le solucione su problema. ¿Qué está demandando? Consultas, no urgencias. Está demandando que la actividad en los hospitales sea mucho más de consulta que de hospitalización. Ese es un primer escenario. Está demandando eso y está demandando tiempo. La enfermedad tiene la mala costumbre de ocurrir por la mañana, por la tarde y por la noche. Y al menos está demandando que la estructura funcional de nuestros hospitales, el personal y todo, se adecue a actividad de mañana y de tarde. Eso lo está demandando claramente. Yo desde la urgencia, a través del triaje, puedo mandar a una consulta de urología, a una consulta, hacer esa distribución
que desde luego es necesario hacer, puesto que el 80 o 90% de la gente no va a ingresar. Pero es que además, efectivamente, las urgencias en este momento suponen el 60 o 70% de los ingresos en los hospitales. Y eso es conocimiento adquirido de años. Por lo tanto, esos términos que además han surgido aquí en la mesa, colapso de las urgencias, etcétera, es cuestión de programación. Se sabe, es decir, un hospital con un área de 500.000 ciudadanos tiene 50 o 60 ingresos diarios. Y eso se puede planificar. Se puede planificar y luego además integrarlo en una sanidad permeable. Estoy totalmente de acuerdo con el término que ponía Antonio Burgueño, lo cual no tiene nada de raro porque fui alumno suyo y en parte comparto muchas de las cosas que él dice. Una sanidad permeable implica una relación mucho más amplia entre los hospitales y el medio ambulatorio a través de estructuras intermedias como son hospitalización de día, hospitalización domiciliaria. Toda esa red se puede hacer funcionar muy bien y concretamente en mi hospital afortunadamente tenemos eso bastante desarrollado con un rendimiento muy claro, porque está demostrado que cuando un proceso racionalmente se puede tratar en el domicilio, el rendimiento, efectividad, pero sobre todo también en eficacia, mezcla las dos cosas, la efectividad económica y la propia eficacia en el tratamiento y efectos secundarios es mucho mejor. Por lo tanto, se va a ese modelo de hospital que potencia la consulta, que el área de hospitalización la deja limitada a unas cosas muy concretas que realmente lo necesitan y en un tiempo lo más limitado posible, y en ese escenario yo creo que es en el que nos vamos a mover. Con los ítems que pondrá, por ejemplo, los biomarcadores en el diagnóstico, que va a revolucionar una vez más el diagnóstico, va a pasar a complementar a la imagen e incluso a lo mejor no hacer tan necesarias las tecnologías de imagen que suelen ser más caras. En fin, hay unos ítems que se van a desarrollar en los años siguientes que no sabemos a dónde nos llevan exactamente, pero desde luego sí que hay cosas comunes, claras, que hablan de un hospital con un área de hospitalización más restringida, con un área de consulta con actividad rápida muy importante, y luego el debate ese del hospital puramente monográfico de especialidad, yo no estoy totalmente de acuerdo con el hospital monográfico de especialidad única, porque eso ya los americanos lo comprobaron que era ineficiente. Es decir, en América en los años 80, creo que recordar que fue, en esa década, se desarrollan hospitales pues, de cardiología, hospitales de hemorragia digestiva. Cuando tenían una complicación diferente tenían que cogerlos en un helicóptero y llevarlos al otro. Eso hacía, yo creo más bien en hospitales médico-generalistas y luego, eso sí, con una especificación para evitar que haya pues, cirugía cardíaca en todos los hospitales de Madrid, por ejemplo. Debía haber en las guardias en 2 o 3 puntos para hacer realmente eficiente el sistema y sostenible, porque claro, un hospital monográfico no tengo yo tan claro que sea sostenible en el futuro. Muy bien. Con tu alumno, él estaba de acuerdo con el profesor y tú estás de acuerdo con el alumno también, ¿no? Es que tengo manera de pensar. Muy bien. Bueno, yo no voy a cometer el disparate de intentar un resumen de una mesa tan estupenda para no estropearlo al final. Uno está aquí 2 horas muy bien. Yo creo que hay que felicitar, o yo lo hago por lo menos, al Club Gertec por bueno, y felicitarnos nosotros todos porque creo que hemos podido aprender muchas cosas y sobre todo nos ha levantado muchas liebres para que podamos seguir pensando sobre el hospital del futuro, que seguirá siendo el futuro dentro de 10 años, de 20, de 30, siempre habrá el hospital del futuro, ¿no? Muchas gracias.